Horas difíciles, horas complicadas en el Liverpool. Empate 2-2 ante el West Ham United. Un empate que ya termina por dejar al equipo de Klopp fuera de la lucha por la Liga. Y sobre todo el enfrentamiento entre Klopp y Salah. Lo que ha dicho Salah ha sido fuerte. Vamos a analizar la situación del Liverpool y voy a dar mi opinión sobre todo lo que ha pasado. Vamos allá. Buenos días, buenas tardes, pero sobre todo muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la Cueva de René. Para mí, como siempre, es un placer inmenso estar aquí con todas y todos ustedes. Pues definitivamente parece que el Liverpool se cae. Se cae de la lucha por la Premier. Recordemos que hace poco hicimos un vídeo analizando la situación de la Premier en la que el Liverpool era líder. En la que el Arsenal y el Manchester City estaban luchando junto con el Liverpool por hacerse con el liderato de la Premier, y es que a los tres equipos los separaba solo un punto con respecto de la primera a la tercera plaza. El Liverpool, que tras caer 0-3 en Anfield ante el Atalanta, pues ha venido desinflándose. Ha venido perdiendo partidos importantes. Contra el Everton perdió la jornada anterior por 2-0. Por 0-2, y hoy ha empatado 2-2 ante el West Ham United en Londres. Un partido en el que Klopp ha vuelto a hacer una alineación mezclando jugadores titulares con jugadores suplentes. Vamos a hablar de la alineación de ambos equipos. Salió David Moyes con Areola en portería, Emerson y Kufal en los laterales, Ogbonna y Souma de centrales, Edson Álvarez y Thomas Soucek en el centro del campo, media punta para Paquetá, Kudus y Jarrod Bowen en los extremos, y arriba Michael Anthony. Por parte del equipo de Klopp salía Alisson en portería, que está haciendo una temporada bastante floja, Robertson y Alexander-Arnold de laterales, Fraser Van Dijk y Kwanzaa de centrales, centrocampo para Wataru Endo, Ryan Gravenberch, que no es uno de los habituales, y Alexis McAllister, y arriba Luis Díaz, Gakpo y Harvey Elliott. Se quedaban en el banquillo hombres como Darwin Núñez, como Konaté, que es uno de los centrales también más importantes de Klopp, y Mohamed Salah, quien se puede decir que es la estrella del equipo. Y si bien es cierto que el Liverpool empezó dominando el encuentro con posesión y teniendo el control del balón, pues era un poco débil, ¿no? No le podía hacer daño a un West Ham que se defendía bien, que replegaba bien. Y en el minuto 39 tuvo el Liverpool una ocasión muy clara por parte de Luis Díaz, una internada del extremo colombiano, que dispara al palo corto del portero. Ese balón se iba al palo. Ya a partir de ahí el West Ham sacó un poquito la cara, y en el minuto 42, por medio de Bowen, pues marcaba el primer gol. En una jugada ensayada de los de David Moyes, saque en corto de córner, centro, y entra Bowen desde atrás para marcar de cabeza. Un disparo, un remate de cabeza inapelable para Alisson, y se ponía el partido 1-0 para el conjunto londinense. Ya cuando llegue el descanso, Klopp se va con prisas al vestidor para intentar corregir los problemas que estaba teniendo el Liverpool, que estaba teniendo nula profundidad hoy. Y en la segunda parte el equipo salió con una actitud mejor, sobre todo con más profundidad por las bandas, con más incisión. Y Robertson, en una jugada trenzada, en una jugada elaborada por Luis Díaz por la banda, que le dé el pase en el corazón del área, Robertson que remata con su pierna izquierda, y a ese balón no puede llegar Areola, que si bien lo toca no puede evitar que entre en la portería, y el Liverpool empataba el partido. Parecía que los de Klopp se animaban, iban arriba, y de hecho marcaron el segundo gol en una jugada de bastante infortunio, una jugada en la que sacó el propio Liverpool de córner. Despejaba ese balón Gakpo, y se me descuadra aquí la imagen. Despejaba ese balón Edson Álvarez, el jugador del West Ham, y el rebote que le caía a Gakpo remataba ese balón que remató Gakpo, le dio hasta 4 jugadores del West Ham, y entró el gol, churro, rebote total, y ya el Liverpool
remontaba el partido, pero como en varios partidos de esta temporada, el Liverpool es un equipo muy poco fiable. Eso pasaba ese gol en el minuto 64. El Liverpool es un equipo muy poco fiable, como ya habíamos dicho, que tiene una facilidad para encajar goles tremenda. Y ya en el minuto 66, Michael Antonio iba a marcar el gol del empate, y el gol que a la postre lo iba a marcar cuando iba a entrar Mohamed Salah, que estaba hablando con Jürgen Klopp sobre el tema del cambio, estaba a punto de entrar, y ahí fue cuando se produjo la discusión entre las dos leyendas del Liverpool. Salah estaba recriminando a Klopp claramente que los cambios no los hiciese antes, que estaba muy lento, que se había dormido. Klopp quería calmar la situación, no haciéndole mucho caso, ignorándolo, y Salah se calentó más, inclusive estuvo a punto de dirigirse a él y llegar a las manos. No sé si fue Darwin Núñez, que en ese momento también entraba, que lo apartó y evitó males mayores. Un Liverpool que tuvo una última ocasión ya en el minuto 89, en una jugada de Salah que le da el pase a Darwin. Ese pase se le queda a contrapié a Darwin. Darwin que la pasa atrás, llega Harvey Elliott, y Elliott que remata ese balón al palo, y ya a partir de ahí pues el Liverpool pues no tuvo ninguna ocasión más. Hubo una por parte del West Ham, pero ya la despejó la defensa del Liverpool, y ahí se acabó el partido. Conclusiones: la última etapa de Klopp, lamentablemente, en el Liverpool está siendo bastante sufrida. No se está despidiendo como a él le hubiera gustado, eso está claro. Cayendo ante el United en la FA Cup de forma dramática. Recordemos, empezó ganando 2-0, luego hizo unos cambios rarísimos y le remontaron el partido. Después, también en Europa League ante Atalanta, en un partido bochornoso del Liverpool en Anfield, en el que perdió 0-3 con un doblete de Scamacca, y que luego no fue capaz de remontar en campo del Atalanta. Y ya varios partidos de la Premier en los que el título pues se ha ido claramente, ¿no? Un club que se va a ir con un sabor agridulce del equipo del Río del Mersey, y viendo que ya se sabe cuál es su sustituto, que es Arne Slot, entrenador actual del Feyenoord, que está haciendo una temporada decente en el Feyenoord, que se hablaba de que era Morín, el entrenador del Sporting de Lisboa, el que iba a ir al conjunto red, pero al final se han decidido por Arne Slot. Vamos a ver cómo van las cosas con Slot. Por cierto, también ha hablado Salah con la prensa después del partido con respecto a la situación que vivió con Jürgen Klopp, y Salah ha dicho textualmente: mejor me quedo callado porque si hablo habrá fuego. Con lo cual yo creo que ya es definitivo el divorcio entre Mohamed Salah y Jürgen Klopp. Es triste que se acabe así esta relación, es triste que la etapa de Jürgen Klopp acabe de esta manera, de una manera pues vacía, con derrotas, sin poderse llevar ningún título importante esta temporada. Pero bueno, siento que a raíz de que Klopp dijo que se iba, algunos jugadores han dado un paso atrás. Eso es lo que siento. Hay algunos que no han estado a la altura de las circunstancias ni del escudo del Liverpool. Y vamos a ver la clasificación, porque el Liverpool actualmente es tercero con 75 puntos. Lo que pasa es que tiene 2 partidos más disputados que el Manchester City, que sigue líder con 76, y uno más que el Arsenal, que es líder con 77 puntos. Con lo cual, en caso de que ambos equipos ganen sus respectivos partidos que tienen pendiente, o que tienen de menos con respecto al Liverpool, el Liverpool está descartado ya para pelear por la Premier. Aún así, la Premier es una competición en la que todo puede pasar. Yo dudo que tanto el Arsenal como el Manchester City dejen de escapar la oportunidad de darle la estocada final a Liverpool. Y creo que aquí se acaba, ¿no? Que aquí se acaba el periplo de Klopp en el equipo red después de tantos años en el conjunto de Liverpool. Es triste, pero bueno, está claro que el Liverpool pues ha dado un paso atrás esta temporada, también disputando la Europa League, cayendo de la forma en la que cayó. Pues se prevé revolución del equipo. Hay jugadores que no pueden seguir ni un minuto más en el equipo. Y déjame saber tu opinión en los comentarios con respecto a las palabras de Salah, de la situación de Klopp. Lamentablemente es duro verlo así, pero es la realidad. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. Te invito a que le des like y te suscribas, y nos vemos en un próximo vídeo.